Buenas noches, seguimos con la Noche de la Filosofía. Tengo el agrado de presentar a Víctor Krebs, filósofo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que presentará la charla titulada Umbra Mundi, reflexiones en torno a la pandemia. Muchas gracias, Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos y gracias por estar presente. Quisiera antes que nada agradecer a Miguel Justi, Marco Murethaler, Bárbara de Toki y a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible este evento. Estoy muy agradecido además por esta invitación para traer la filosofía a las calles, sobre todo en estas épocas tan difíciles, cuando se hace más necesaria. Lo que presento aquí son reflexiones en torno a una preocupación que ha estado ocupándome por los últimos años, a saber, la tecnología, en particular la digitalidad y el advenimiento del mundo virtual en el antropoceno, pero que ha sido atravesada por la difícil experiencia de la pandemia, como bien será evidente en lo que sigue. Lo que he traído para esta ocasión tiene el título de Umbra Mundi, Sombra del Mundo, reflexiones sobre la pandemia y la virtualidad. Empiezo con este epígrafe del libro de Job. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad, pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Mi presentación está dividida en 5 partes. Comienzo con este preludio. La pandemia del COVID-19 no es la primera pandemia de la humanidad, por supuesto. Plagas que arrasaron con millones han habido a lo largo de toda la historia. Pero la pandemia del 2020 sí es la primera en que podemos presenciarla y sufrirla todos juntos, en el mundo entero, en tiempo real y sin importar las distancias que nos separan. Los vínculos afectivos que esta comunidad virtual es capaz de generar abren una nueva dimensión, una conexión emocional completamente inédita en la experiencia de la especie. Los habitantes del planeta, todos al mismo tiempo, somos hoy capaces de contemplar desde afuera y con la perspectiva envolvente universal de la tecnología digital, la imagen sobrecogedora de una infección que se extiende y va cubriendo como una sombra inexorable al globo terráqueo entero. Las proporciones bíblicas de lo que está pasando, la textura onírica y alucinante del acontecimiento, a la vez que nos fascina, nos estremece y trastoca profundamente. Nos produce la sensación inquietante de la presencia de algo que nos sobrepasa en todo sentido, un sentimiento luminoso, como Rudolf Otto decía, que nos causaba lo sagrado. En otros tiempos, esta perturbadora experiencia estaría acompañada, o más bien produciría, una actitud de humilde reverencia ante lo inabarcable. Desnudos y obligados a reconocer nuestra precariedad existencial, aguzaría la conciencia de nuestra insignificancia y de nuestro perpetuo e ineludible sometimiento al devenir y a los caprichos del destino. En esta época, sin embargo, la capacidad de reconocer lo sagrado y la sensibilidad por lo insondable han sido desplazadas en nuestra cultura laica por un escepticismo autocomplaciente, por una irreverente y airada arrogancia, avalada por el asombroso crecimiento de nuestro poder tecnológico, que reduce al mismo fenómeno que nos remueve tan profundamente a un objeto que escrutamos, medimos, calculamos y tasamos en fórmulas y estadísticas, tratándolo como un problema más de tantos que ha superado ya a la humanidad. Su manifiesta luminosidad es velada y reprimida, y el coronavirus es convertido en un simple enemigo al que, aunque invisible, silencioso y desbocado, someteremos tan pronto como sea posible y sin ninguna duda claudicará. Pero hay una ineludible realidad que reiteradamente amenaza esa ilusión colectiva. Cuando comenzamos a escuchar sobre tantas personas y personas cercanas que sucumben al COVID-19 y se va llevando esta plaga todos los días sin descanso, o cuando sacan al vecino en ambulancia, técnicos envueltos en trajes espaciales, se nos aparece, aunque sea al soslayo, nuestra propia muerte. Quizás hemos estado tan protegidos por las comodidades de la civilización del siglo XX que se nos hace tan difícil esa confrontación. Pero como escribe, por ejemplo, el historiador Lynn Nelson, que en la época posterior a la peste negra, los europeos no podían ocultarse de la muerte, como lo hacemos nosotros. Ellos se tropezaban con los cadáveres en las calles y casi todos habían perdido a uno o varios miembros de la familia. La danza de la muerte, un ritual de esos tiempos, en la que los muertos arrastraban a los vivos, apuntaba a 2 moralejas.
Nadie está libre de ser alcanzado por la muerte, y todos, ricos o pobres, jóvenes o viejos, educados o ignorantes, somos iguales en la tumba. Los europeos de ese tiempo estaban constantemente conscientes de que la vida es una posesión precaria. Como fenómeno luminoso, quizás por su gravedad, la pandemia nos conecta con aquello en nosotros a lo que nunca prestamos atención o le damos importancia. Un evento como este es, por ello mismo, un llamado a la reflexión y al autoconocimiento. Es el momento de la confrontación con nuestras profundidades, con nuestros miedos y esperanzas, con nuestras emociones y resistencias, muchas de las cuales preferiríamos seguir ignorando y postergando, pero que ahora se nos aparecen reclamándonos con urgencia. 1. Antropoceno. Hace 10.000 años inventamos la agricultura y aprendimos a domesticar los espacios naturales para satisfacer nuestras necesidades. Y tal ha sido nuestro impacto en la ecología planetaria desde entonces, que hemos inaugurado una nueva era geológica que con justa razón llamamos el Antropoceno, para indicar el papel crucial hasta el momento mayormente nocivo que está teniendo el ser humano para el futuro y el bienestar del planeta. El descomunal aumento de la población humana sobre la Tierra, que ha aumentado de 1 billón de habitantes que era en 1900 a casi 8 billones de habitantes en el 2020, junto con la devastación tecnológica de la naturaleza, especialmente a partir de la revolución industrial y hasta su explosión digital en el presente, explican la enormidad de la huella geológica humana. Estamos ya en medio de lo que será la 6ª extinción masiva de los 4.500 billones de años de vida del planeta. Pero esta es la primera que está siendo causada, irónicamente, por el Homo sapiens. Estamos no solo mermando la biodiversidad del planeta y teniendo efectos irreversibles en el cambio climático, sino que además, perturbando su orden natural, estamos exponiéndonos a nosotros mismos a nuevos peligros que nuestra temeraria depredación está activando en la misma naturaleza. Hay señales de alarma en todos los niveles de nuestra experiencia en el siglo XXI, pero seguimos propiciando, si no exacerbando, sin mucha conciencia o más bien con mucha inconsciencia, una situación planetaria ya crítica. Los desastres ecológicos constantes, la creciente ferocidad de los fenómenos naturales, por ejemplo, o la permanente convulsión social en la que se encuentra el planeta con el resurgimiento del fascismo, el nacionalismo y el espíritu autoritario, o el caos babélico de las redes y la perniciosa insistencia en la perpetuación de un sistema económico ya gangrenado. Y como si todo eso no fuese suficiente, tenemos ahora una pandemia. Esta no necesita ser un accidente de laboratorio o un traumático efecto de nuestra tecnología para ser, de todos modos, un síntoma del desequilibrio del planeta que aqueja al antropoceno, ante el cual pareciésemos estar narcotizados por una forma de vida vertiginosa, inconsciente y en aceleración digital constante. Ya la mitología griega, que identifica nuestra capacidad técnica con el fuego robado de los dioses por el Titán, advertía que ese poder llevaba consigo un castigo por la transgresión implícita en nuestro deseo de hacernos dioses. Es gracias al fuego prometeico que hemos sido capaces de crear nuevos órdenes, de construir ciudades, culturas, civilizaciones y de poblar el globo entero. Pero por otro lado, también nos hace titánicos, propensos a la desmesura, la inflación, la irreverencia y la sensación de omnipotencia. En otras palabras, a la híbris, que los griegos consideraban lo peor en el hombre y se la atribuían al Titán. Cuando Yuval Harari describe al Homo sapiens como una especie intolerante e imperialista, solo está apuntando al titanismo que carga consigo el poder tecnológico, que no solo nos vitaliza, sino que también nos enfrenta con nosotros mismos. 2. Endimiones. Nuestra situación cultural evoca la figura mitológica de Endimión, quien según el mito prefirió el sueño eterno a la muerte, para poder contemplar por siempre a su amor la luna. Endimión vivía, como lo pone la tradición, envuelto por su amada como en una misma vestidura, en una imagen que nos habla de una posesión y una estupefacción generadas por la exacerbación del deseo. Desde que el capitalismo descubrió que es a través del deseo y no de la necesidad que mejor funciona su lógica,
podríamos decir que nuestra vida colectiva se ha convertido en un sueño endimiónico. En otra versión del mito, Endimión recibe de Hipnos, el dios alado del sueño, la capacidad de dormir con los ojos abiertos, dándonos así una imagen del estado catatónico en el que parece encontrarse nuestra psique colectiva, absortos en una economía consumista que ahora, sobre todo, aliada a la digitalidad y al mundo virtual, nos encierra en burbujas dentro de una burbuja, sobresaturados todos por el imparable e inagotable aumento de estímulos externos con los que nos alimenta y continúa incitándonos. La multiplicación vertiginosa de los dispositivos electrónicos o gadgets y la demanda de cada vez más frecuente de actualizaciones de los mismos, hechos dominantes de nuestro diario vivir contemporáneo, significan una suerte de pornografía cotidiana que nos genera una voracidad inagotable que a la vez nos convierte en dóciles clientes, endimiones todos del consumismo. En la infancia vivimos una inconsciencia similar, pero ahí es nuestra madre quien nos hace descubrir y aprender a aceptar la realidad. Como lo sabe el psicoanálisis, cuando se da cuenta el niño de que la teta que lo alimenta no estará ahí siempre y que el mundo no está hecho solo para sus deseos, ingresa finalmente el principio de la realidad en su vida. Y Endymion, podríamos decir, finalmente despierta. Pero esta es una lucha que se repite constantemente durante el proceso de la vida humana, en que la persona debe ajustar y reajustar, negociando siempre sus deseos a las limitaciones de la realidad. Y podríamos decir, por lo tanto, que la tecnología se ha convertido en una mala madre, cuyo propósito, lejos de despertarnos a la realidad, pareciera ser mantenernos en la ilusión. Con las redes nos hemos creado la teta eternamente disponible, una máquina del deseo y un mundo donde rige solamente el principio del placer, dispuesto a satisfacer todos nuestros deseos al mero costo de un clic. El que Endymion haya escogido el sueño eterno en lugar de la muerte sugiere que esa adicción que parece invadir todos los espacios de nuestras vidas no es sino la forma más reciente que hemos hallado para evadir la necesaria confrontación con el silencio, la oscuridad y la muerte. En otras palabras, es la última estrategia para no comprometernos con la existencia. La preocupante novedad está en la velocidad y la automatización de lo digital, que ahora permite aplicar esas mismas técnicas eróticas de la economía del mercado, pero ya no al tempo de las máquinas industriales de principios del siglo XX, sino a la velocidad de la luz. Hoy en día el fuego prometeico arrasa descontrolado, transformando el mundo y a nosotros mismos de maneras que parecieran anunciar un cataclismo. Se comienza a ser penosamente claro que con la rapidez del algoritmo, la automatización termina eliminando del proceso de deliberación social frecuentemente, cada vez más frecuentemente, al agente humano, poco a poco convirtiéndonos nosotros en servomecanismos de los mecanismos que hemos creado. Estamos ya, sobre todo ahora, con la proliferación de las inteligencias artificiales que empiezan a pulular este nuevo mundo, acercándonos, como anticipaba Simone Weil, al momento en que la máquina piensa y el hombre es reducido a la condición de la máquina. Y si le creemos al recientemente fallecido Bernard Stiegler, lúcido estudioso de la tecnología, estamos viviendo ya la escatología del antropoceno, su última, no su primera etapa. La pandemia se suma entonces a lo que pareciera ser una nueva advertencia, pero al mismo tiempo una nueva oportunidad, quizás la última, para recobrar la conciencia y retomar el camino que hemos perdido. Es irónico que sea la misma tecnología que nos ha hecho tan peligrosos, la que junto con la pandemia ha detenido al globo entero y ha sacado de sus rieles precisamente a ese mundo vertiginoso, inconsciente y nocivo que hemos estado viviendo, forzándonos a metabolizar el impacto. Pero lo que esto muestra es que la tecnología es lo que los griegos llamaban un fármaco, es decir, algo que es remedio y veneno a la vez. Y esa paradoja está, o más bien es, el corazón mismo de la condición humana. 3. La felicidad. En una escena maravillosa de Nostalgia, la gran película del maestro ruso Andrei Tarkovsky, Eugenia,
Una mujer moderna y cosmopolita le pregunta a un sacerdote por qué, por más que lo intenta persistentemente, no puede hincarse ante la Madonna del parto. Él le responde que su problema es creer que la vida se trata de ser feliz. Pero estimada señora, la amonesta, hay cosas más importantes en la vida que la felicidad. En su reproche, Tarkovsky increpa a nuestra cultura contemporánea por su falta de fe, pero no necesariamente por fe en Dios o la Madonna que le reclama, sino simplemente por fe en la vida, porque es sagrada. Lo que nos enseñan las plagas, según Camus, es que cada momento es el fin de los tiempos. Todo momento es el momento, el único que importa, porque siempre debemos decidir si, aún a pesar de sus líneas torcidas, creemos en la vida, o si simplemente estamos dispuestos a venderla por nuestra comodidad y privilegio, por el poder y el dinero que nos hace, o así lo creemos, invencibles. Pero no se trata aquí, sin embargo, de entrar en la conocida fantasía de culpa y perdón de la tradición judeocristiana, por ejemplo. Sentirse mal porque uno tiene tanto y otros tampoco, porque uno puede protegerse y otros no. Se trata más bien de cambiar nuestra actitud. No importa dónde nos encontremos o qué lugar en la sociedad nos hallemos. Y empezar a cultivar el amor, el respeto, la veneración por aquello que sostiene la propia existencia. Pues la vida, aunque a veces se oscurezca, otras veces resplandece, y basta un solo rayo de esa luz para disipar la sombra y abrirnos a su ser inmenso. Con el corazón henchido, dicen, para describir el arrebato por la emoción profunda. No es lo mismo, y esto lo sabemos todos, la emoción que sentimos al ganar un juego o hacer dinero en la bolsa, que la emoción por el nacimiento de un hijo o el primer beso del amado y de todos los que siguen, aunque la costumbre nos entumezca. Nuestra cultura ha perdido la capacidad de ese arrebato o de sentir el corazón así henchido. Hemos olvidado que hay felicidades que nos dan menos que el sufrimiento y oscuridades que nos enseñan mucho más que tantos luceros. Petrarca y Boccaccio, quienes escribieron en los tiempos de la peste negra e iniciaron con sus escritos la época moderna, que además estamos terminando ahora, no solo describieron su desesperanza por la condición humana, también escribieron de los placeres de la vida y la belleza de la naturaleza. Dicho sea de paso, no se pierdan la puesta en escena del Boccaccio esta noche. De Boccaccio, el de Camerón. Rechazamos el sufrimiento, el miedo, la angustia, pues atentan contra nuestra felicidad, olvidando que cada momento, no importa si de placer o sufrimiento, es un milagro. Pero es que parece ser efectivamente, como decía T.S. Eliot, que el ser humano no puede soportar tanta realidad. Pues ahí donde el dolor, como lo reconoció Oscar Wilde en De Profundis, que hay también un lugar sagrado. El olvido de lo sagrado nos desconecta de nuestra profundidad y nos hace insensibles al valor de lo invisible, la importancia de lo inconmensurable en la existencia. Nos hace titánicos, efectivamente. Hoy en día hay gente, incluso mandatarios en el mundo, que fácilmente intercambian unas cuantas vidas humanas por el rescate de la economía. No es tanto la incapacidad para distinguir las diferentes dimensiones que están equiparando, como la resistencia a la reflexión y la terca obsesión por salvar una forma de vida y un sistema que solo perpetúa la desigualdad, anima la prepotencia y el abuso de poder que nos siguen llevando a la crisis. Perder aquello que es sagrado en la experiencia por miedo a perder lo que tenemos es consecuencia de creer con la eugenía de Tarkovsky, que en la vida lo más importante es ser feliz. Pero ese error es, sobre todo en nuestra época, terriblemente contagioso. Se extiende y se esparce con la rapidez del diablo y la ferocidad de un virus. Alimenta el odio y la codicia, el egoísmo y la envidia e instituye la mala fe como forma de vida. 4. Dioniso y los titanes. Cuenta el mito que habiendo enviado Zeus a su hijo Dioniso para enseñarles a los titanes la mesura y la compasión, que estos lo desmembraron y se repartieron el cuerpo para devorárselo. El dios, al ver el acto infame, los fulminó con el rayo de su furia, reduciéndolos a ceniza. Y agrega el mito, de esas mismas cenizas es que surgió la raza humana.
Los griegos representaban así nuestra naturaleza como la mezcla del titán voraz y desmesurado y Dioniso, que nos conecta con el sentimiento, el sufrimiento, la limitación y la muerte, haciéndonos conscientes de la condición trágica de nuestra existencia. Esa conexión con lo dionisíaco es, por lo tanto, nuestro fusible, nos mantiene a salvo de nuestro propio titanismo. Pero al parecer, ese fusible se quemó por última vez, obviamente sin haber sido aún reactivado, en el siglo XVII con el advenimiento de la ciencia y su mentalidad objetiva, que se impuso sobre nuestra cultura durante por casi 4 siglos. Por el conocimiento científico, el ser humano entonces renunció a su conexión afectiva con un orden trascendente, y con la revolución industrial del siglo XVIII y XIX terminó de sanarla. La secularización de la vida, la muerte de Dios, como lo llamó Nietzsche, con su nihilismo, dio paso al materialismo con su espíritu de producción y aprovechamiento que termina sometiendo no solo a la naturaleza, sino al mismo ser humano en un medio para ejecutar sus designios. Coda, termino con eso, decía el psicólogo analítico Michael Conforti en una conferencia sobre la pandemia, al principio de la pandemia, que la experiencia que teníamos con ella era como la de alguien tocando a la puerta en medio de la noche. Cuando alguien toca nuestra puerta sorpresivamente, nos alarma. Y quien exige que le abramos aterroriza, pues amenaza con vulnerar nuestra morada y evidenciar nuestras falencias y oscuridades, las cuales siempre guardamos, ignoramos y escondemos incluso de nosotros mismos. De pronto, en ese llamado, nos aterra nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido. El pánico se apodera de nosotros y nos lleva a la evasión sistemática y a la huida. Pero ese pánico, esa absoluta parálisis que viene ante el inabarcable todo, es el clamor del alma, es su grito desesperado por ayuda. En el mito griego, otra vez, es Pan, precisamente el dios de la pesadilla, quien ha de salvar a Psique al borde del suicidio. En esta noche oscura en la que se sume el mundo, bajo esta sombra que se proyecta sobre la superficie de nuestro planeta como un eclipse apocalíptico, el llamado es a algo más difícil que a una mera contrición. Se trata de armarnos de coraje para entrar en nuestro interior a revisar las cosas en nosotros que están enfermas, o descuidadas, o reprimidas y despreciadas, para acogerlas, para aceptarlas e integrarlas y hacer algo con ellas, para llegar así a conocernos mejor de lo que hemos logrado hacerlo hasta hoy. Como escribió Carl Jung en su famoso libro Rojo, quien acepta lo que le viene porque está también dentro de él, deja de pelear y resistir para mirar dentro de sí y guardar silencio. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta charla tan interesante. Los invitamos a acompañarnos en la siguiente charla a cargo de la filósofa María Pía Lara.